0.0. Pedro es un adolescente recluido en un hospital psiquiátrico. Tiene apenas 16 años. Según las autoridades y los médicos que lo han entrevistado durante meses, es un joven con graves problemas mentales y el responsable de la muerte de 2 de sus primos. Pedro tiene una versión distinta de aquellos hechos. Cada vez que alguien le pregunta qué ocurrió aquella noche, el muchacho rompe en llanto y repite siempre las mismas palabras. Yo no los maté, fue el espejo. Nadie le cree. Sin embargo, cada madrugada, a las 3:17, los enfermeros del hospital lo encuentran despierto, sentado en un rincón de su habitación, mirando fijamente el pequeño espejo del baño y susurrando: no me mires, por favor, no me mires. Todo comenzó cuando Pedro tenía 7 años. Sus padres, debido a la difícil situación económica, decidieron emigrar a Estados Unidos en busca de un mejor trabajo. Como no podían llevarlo con ellos, lo dejaron al cuidado de un tío de él, un hermano de su madre, en un pequeño poblado de Veracruz. La casa de sus tíos era antigua, demasiado antigua. Era una construcción de piedra y madera, de 2 pisos, con techos altos y pasillos largos que parecían más fríos que el resto de la casa. Desde la primera noche, Pedro sintió algo extraño en aquel lugar. No sabía explicarlo. Simplemente tenía la sensación de que alguien lo observaba. Cada vez que caminaba por el pasillo principal, la piel se le erizaba. En el centro de ese pasillo había un enorme espejo. Era un espejo de más de 2 metros de altura, con un marco de madera negra tallada. En las esquinas había figuras extrañas que parecían rostros deformes. Los ojos de aquellas figuras estaban tan bien esculpidos que daban la impresión de seguirte a cualquier parte. La primera noche, Pedro despertó por un ruido. Algo había caído en la cocina. Luego, escuchó pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Pensó que era su tío, pero los pasos se detuvieron frente a la puerta de su habitación, y ahí permanecieron durante casi 1 minuto. Después, unos golpes se escucharon en la puerta. Pedro se cubrió con las sábanas y esperó a que amaneciera. A la mañana siguiente, le preguntó a su tía si había ido a verlo. Ella lo miró confundida y respondió: anoche nadie salió de su cuarto. Aquella respuesta le provocó un escalofrío. Con el paso de las semanas, comenzaron a suceder más cosas. La puerta de su habitación amanecía con una extraña mancha negra. No importaba cuánto la limpiara, siempre volvía. Los vasos de la cocina parecían rotos. Las puertas se abrían solas, y algunas noches se escuchaban susurros provenientes del pasillo. Fue entonces cuando conoció la historia del espejo. Su tío le contó que los antiguos dueños de la casa habían sido personas extrañas y muy adineradas. Cuando vendieron la propiedad, insistieron en dejar el espejo, y antes de marcharse, le hicieron una advertencia. Nunca lo retiren de la casa, y jamás permitan que alguien se mire en él antes del amanecer. Desde entonces, cada noche, el espejo era cubierto con una manta negra. Aquella regla se respetaba sin excepción. Pedro creció escuchando historias sobre el espejo. La más aterradora era la de una mujer que había trabajado limpiando la casa. Una mañana apareció llorando y aseguró que su reflejo le había hablado. Según ella, la figura del espejo había sonreído y le dijo: tu rostro me gusta, creo que me lo quedaré. La mujer renunció ese mismo día y jamás volvió. Pasaron los años. Pedro se convirtió en un adolescente y la historia quedó olvidada. Nadie de la familia había vuelto a hablar sobre las leyendas de aquel espejo hasta aquella cena. Entre risas y bromas, Héctor recordó la vieja leyenda. ¿Y si el espejo es una puerta al infierno?, preguntó Héctor. O quizás un fantasma vive dentro, comentó Daniel soltando una carcajada.
Finalmente, Héctor propuso un reto: mirarse en el espejo a las 3 de la mañana, sin hablar, sin apartar la vista. Pedro aceptó, aunque, por alguna razón, sintió un miedo que no pudo explicar. La primera noche intentaron hacerlo, pero cuando fueron a despertar a Héctor, este no respondió. Al día siguiente, cuando le reclamaron por no despertar, confesó algo perturbador. Escuché que me llamaban, pero alguien se sentó en mi cama. Sentí su respiración en mi oído y me dijo: Recuerda que Dios no existe. En el espejo solo estoy yo. Los otros dos se quedaron en silencio y finalmente Daniel comenzó a reír. Creyó que era una broma y Pedro también. La noche siguiente, exactamente a las 3:17, los tres bajaron al pasillo. La casa estaba completamente en silencio. Ni siquiera se escuchaban los grillos. Era como si todo hubiera muerto. Encendieron una veladora. La llama comenzó a moverse de un lado a otro. Entonces, retiraron la manta y el espejo apareció frente a ellos. Por un instante, los tres sintieron un frío insoportable. Daniel fue el primero en mirarse. Nada ocurrió. Después pasó Héctor, y tampoco sucedió nada. Finalmente, Pedro se colocó frente al espejo, y el mundo se detuvo, porque el reflejo que apareció no era el suyo. Era una figura gigantesca, negra, tan oscura que parecía absorber la luz. Sus ojos eran rojos y brillaban como brasas. Tenía una sonrisa imposible, una sonrisa tan grande que le llegaba hasta las orejas. Entonces abrió la boca, y de ella salió una lengua larga y partida en dos. De pronto, la criatura comenzó a moverse. Comenzó a mover los labios, pero no emitió ningún sonido. Sin embargo, Pedro escuchó una voz dentro de su cabeza, una voz grave, antigua, una voz que parecía venir de todas partes. Por fin me encontraste. Pedro intentó gritar, pero no pudo. La criatura levantó lentamente una mano y la colocó contra el cristal. Entonces, ocurrió algo imposible. El espejo se hundió como si fuera agua. La mano comenzó a salir y Pedro gritó. Y mientras retrocedía tratando de alejarse de aquello que salía del espejo, la veladora se apagó. Daniel cubrió el espejo con la manta y en la oscuridad escucharon una carcajada. No provenía del pasillo, provenía de todas las habitaciones, de las paredes, del techo, incluso de debajo de ellos. Pedro cayó al suelo. Estaba temblando. Está libre. Me dijo que conoceremos el infierno, dijo Pedro mientras lloraba. Desde aquella noche, el terror comenzó. Los cuchillos caían solos, las puertas se azotaban, los perros de la calle ladraban hacia la casa para salir corriendo como si algo los espantara. Cada madrugada se escuchaban pasos, pero estos no eran pasos humanos, sonaban como pezuñas. Recorrían el pasillo y siempre se detenían frente al cuarto de Pedro. Una noche, escuchó golpes en su puerta. Abrió los ojos y vio una sombra por debajo de la puerta. Escuchó cómo del otro lado alguien le hablaba con una voz grave. Déjame entrar. Pedro comenzó a rezar lo poco que sabía, y mientras decía sus oraciones con los ojos cerrados, aquella voz soltó una carcajada. Recuerda que Dios no existe. No está aquí. No podrá ayudarte. La sombra desapareció, pero cuando levantó la vista, la criatura estaba de pie al lado de su cama, sonriendo. Desde entonces Pedro asegura ver aquella figura en todas partes, en las ventanas, en los reflejos, en los charcos de agua, incluso detrás de las personas. Nadie le creyó, ni siquiera sus tíos. Pensaron que estaba enfermo hasta que un día Pedro decidió terminar con aquello.
Si el espejo era la puerta, debía destruirlo. Una noche, aprovechando que sus tíos habían salido, tomó gasolina y la derramó en el pasillo. Prendió un cerillo y lo lanzó. Las llamas se extendieron de inmediato, pero entonces escuchó algo, una risa. La misma risa que escuchó aquel día que se miró en ese espejo. El fuego comenzó a crecer de manera imposible. Las puertas se cerraron solas. Los gritos de Héctor y Daniel llenaron la casa. Pedro intentó entrar para ayudarlos, pero no pudo. Algo lo empujó hacia atrás, y entre las llamas vio una silueta. Era aquella figura que había visto en el espejo, aquella que estuvo frente a él en su habitación. Estaba ahí, observándolo, sonriendo. Luego, todo se vino abajo. A la mañana siguiente, solo quedaron cenizas. Pedro regresó al hogar. Estaba llorando, temblando. Cuando entró a los escombros de lo que quedó de la casa de sus tíos, lo vio. Vio el espejo. Aquel maldito espejo estaba ahí, en medio de las ruinas, intacto, sin un solo rasguño. La superficie del cristal estaba limpia y en ella se reflejaban dos figuras. Eran Héctor y Daniel. Golpeaban el cristal desde dentro. Gritaban, pedían ayuda. Detrás de ellos apareció aquel ser oscuro que Pedro había visto. Vio cómo aquella criatura los tomó de los hombros y los arrastró hacia la oscuridad. Pedro fue detenido por la policía y fue internado en un centro psiquiátrico donde actualmente se encuentra recluido. Pero la historia no termina ahí, porque cada noche, exactamente a las 3:17, las luces de su habitación comienzan a parpadear, y desde el pequeño espejo del baño se escuchan dos voces infantiles, llorando, suplicando, repitiendo siempre las mismas palabras.